Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos en la escuela de Cefosol para hacer un vídeo muy diferente a los demás. Nos han pedido mucho que podamos hacer un vídeo explicativo de los diferentes tipos de gases, utilizaciones, cálculos de litros por minuto, accesorios, etc. Esta vez lo realizaremos en base a las peticiones que hemos tenido durante todo este tiempo. Espero que os guste, nos vemos en el vídeo. Debido a las dudas que existen en qué tipo de gas debo utilizar en determinados procesos de soldadura, haremos este vídeo de manera de poder aclarar las dudas que tenemos en el día a día. ¿Qué tipo de gas tengo que utilizar para acero inoxidable, para acero al carbono, aluminio, etcétera, etcétera? ¿O qué tipo de gas tengo que utilizar si el mismo gas me sirve para TIC que para MIC o para MAC? Así que vamos a explicar los diferentes tipos de gases que hay y sus mezclas. Comenzamos por nombrar los tipos de gases. Como es el principal para nosotros, el argón, el helio, dióxido de carbono, hidrógeno y oxígeno, de los cuales tenemos que saber identificar cuáles son los gases activos y gases inertes. Por lo tanto, dióxido de carbono, oxígeno e hidrógeno. Inertes, argón y helio. Es importante identificar cuáles son los tipos de gases inertes y activos antes de comenzar a hablar de las mezclas y de sus utilizaciones. Siempre digo un ejemplo básico para todos nuestros alumnos, ya se recordarán de este ejemplo, que lo activo siempre es, en este caso el oxígeno, activa demasiado, sobre todo el dióxido de carbono, al tener oxígeno, es demasiado la actividad. Por ejemplo, en un incendio, lo que activa el incendio mayormente, dentro de otras cosas, es el oxígeno. Mientras más oxígeno, el incendio nunca se va a extinguir. Por lo tanto, ese es un ejemplo que tenemos que tener en la mente para poder llevarlo a cabo en el mundo de la soldadura. Continuamos. Vamos a hablar de los gases que utilizaremos en el proceso MAG. ¿Okay? Partiendo por el CO2, dióxido de carbono, ¿podemos usarlo? Siempre me preguntan, oye, CO2 puro, ¿podemos? Sí. El dióxido de carbono al 100% se puede utilizar. El único problema es que es muy activo, por lo tanto, tiene mayor penetración, por ende, mayor deformidad en los materiales. ¿Okay? No es recomendable para espesores finos, pero se puede usar sin ningún problema. Para espesores elevados también, sobre todo para espesores elevados. El único problema que tenemos es que no podemos lograr regular el arco spray. Es decir, para los que conocen la regulación de la máquina, el arco spray no llegaríamos a regular en este caso con CO2 puro. ¿Okay? Así que por lo tanto, ¿se puede usar? Sí. Pero para espesores finos no es muy recomendable, pero se puede usar. Ya que hemos explicado el CO2, utilización, vamos a explicar un poco detalladamente las botellas que están aquí. En este caso tenemos envases de 50 litros en 200 bares, envases de 30 litros a 300 bares, como por ejemplo el Ferromax Plus, el Ferromax 7, el argón técnico, tenemos el Ferromax 2, Inomax TIC, Alumax Plus, etcétera, etcétera. Argón también como en botella grande. Hablaremos un poco las mezclas detalladamente. Por ejemplo, tenemos el nombre comercial Ferromax 7, que en realidad la mezcla es un 7% de CO2, un 90,5% de argón y un 2,5% de oxígeno. Al tener un 7% de CO2, esta mezcla se utiliza mucho para aceros menores de 10 milímetros. ¿Okay? La actividad no es muy alta, por lo tanto es espectacular para espesores menores de 10 milímetros. ¿Okay? El argón siempre lo utilizamos para estabilizarlo. ¿Okay? Después tenemos nombre comercial Ferromax 15, que en realidad es un 15% de CO2, un 2,5% de oxígeno y el restante en argón, un 82,5% de argón. El C15 o Ferromax 15
se denomina por el 15% de CO2, donde se utiliza para espesores más elevados como superiores a 10 milímetros. La actividad es mucho mayor, pero se estabiliza con el argón. ¿Okay? Es un muy buen gas. Posteriormente tenemos una mezcla mejorada que se le llama nombre comercial Ferromax Plus, donde tiene un 68% de argón, un 20% de helio y un 12% de CO2. Al tener un 12% de CO2, claro, pensaríamos que la actividad es menor, no, pero tiene un 20% de helio, donde el input térmico del helio ayuda a tener mayor actividad, pero más estable. Por lo tanto, es una mezcla muy, muy buena para espesores sobre 15 milímetros, espesores elevados. Es una mezcla espectacular. La hemos utilizado en el taller de Grupo Cefosol y va genial. Posteriormente ya tenemos las mezclas para aceros inoxidables. ¿Okay? Tenemos un 2% de CO2 y un 98% de argón. Muchos me preguntan, ¿el acero inoxidable en hilo se utiliza argón? No. El argón puro solamente es un gas inerte, por lo tanto no tiene actividad. Si soláramos inoxidable con argón puro, no penetraría, petardearía el hilo. Tiene que tener un poco de actividad y el 2% de CO2 ayuda a que el inoxidable se pueda fundir bien y el argón lo estabiliza. ¿Okay? Por lo tanto, nombre es Inomax 2, muchos lo conocen por C5, pero tiene 5% como máximo de CO2. Seguimos hablando con respecto a la de hilo continuo. Inoxidable tenemos un 2% de CO2, pero esta vez ponemos un 35% de helio, un 63% de argón. El 2% de helio activa el gas para que tenga una penetración, pero si soldáramos espesores muy, muy elevados de acero inoxidable, incorporamos un 35% de helio, donde el input térmico del helio es mayor, pero es estable. Por lo tanto, esta mezcla es idónea para aceros inoxidables de alto calibre, de alto grosor, de alto espesor. ¿Ok? Bien, hasta ahí espectacular. Continuamos ahora con la mezcla de argón con otros gases. En este caso tenemos una mezcla mejorada que es el Inomax TIC, el nombre comercial, donde se utiliza 98% de argón y con un 2% de hidrógeno. Esto se utiliza solamente para aceros austeníticos. El hidrógeno, al ser un gas, bueno, digamos que activo, ¿no?, ayuda a que el arco del TIC en aceros austeníticos, ojo, inoxidables austeníticos, el acero se funda mucho más rápido, es decir, es un baño rápido, estable, pero el input térmico es mayor, por lo tanto ayuda a tener una mayor rapidez en el baño de fusión, en la rapidez del operario, digamos de alguna manera. Todo esto que estoy hablando lo hemos probado en la escuela y en el taller de Cefosol. Por lo tanto, son cifras reales y llevadas a la práctica. ¿Okay? Por lo tanto, continuamos. Inomax TIC solamente para TIC y para aceros austeníticos. Tenemos aluminio. El metal de aluminio tanto como en hilo o en TIG. En hilo ya sabemos que es MIG, porque la sigla MIG significa Metal Inert Gas. MAG, Metal Active Gas. ¿Okay? Por lo tanto, en MIG no podemos poner un gas activo. En este caso, la soldadura MIG se deriva a la soldadura de aluminio. Tenemos argón 100%, siempre el argón podemos soldar aluminio sin ningún problema, pero si queremos mejorar, existe una mezcla de un 30% de helio y un 70% de argón. El nombre comercial, Alumax Plus, donde se puede utilizar tanto en MIG como en TIG. Es una mezcla, vuelvo a decir que el helio tiene un input térmico mayor, pero estable, donde ayuda a tener un mejor baño de fusión, una mayor rapidez, tiene mayor característica la mezcla de argón. Sí que es verdad que hay menores mezclas, como un 25 o un 20% de helio o un 15%,
pero no se nota la diferencia. Es decir, puede tener un porcentaje de helio, pero visualmente o prácticamente no notamos la diferencia de ese porcentaje de helio. ¿Cuándo la notamos? Cuando el porcentaje es más alto. En este caso, Alumax Plus tiene un 30% de helio y un 70% solamente de argón. El input térmico ayuda a tener una mayor rapidez de soldeo, una mejor calidad de baño de fusión, por lo tanto el helio es fundamental para el aluminio. Haremos un pequeño resumen rápido, pero que se entienda. Para TIG podemos soldar siempre con argón 100%, todos los materiales, ferríticos, inoxidables, aluminio, titanio, etc. Todos los materiales podemos soldarlo con argón 100%. Mejoras, helio. El helio, mientras mayor porcentaje de helio, más input térmico. Comúnmente se utiliza un 25 o un 30% de helio para aluminio. ¿Podemos soldar con más, 50, 75 o 100% de helio? Sí, pero recuerden, el coste y la escasez de helio, los dos puntos que pueden jugar en contra. ¿Podemos mejorarlo para acero inoxidable austenítico? Sí, con un 2% o un mínimo por ciento de nitrógeno, lo demás todo argón. Por lo tanto, el TIG ya lo tenemos cubierto con esos tipos de gases. ¿Ok? Continuamos. MIG-MAG, Metal Inert Gas, Metal Active Gas, TIG, Tungsten Inert Gas. Para soldadura MIG, siempre inerte, argón 100%. Podemos soldar aluminio sin ningún problema. ¿Queremos mejorarlo? Con helio. Mientras más helio, mucho mejor. Un 30% de helio, espectacular. Más helio, mejor. ¿Cuál es el problema que tenemos? La escasez del gas y el coste. Por lo tanto, con argón podemos soldar sin ningún problema el aluminio. Soldadura MAG, gas activo o mezclas. CO2 puro, sí, podemos soldar CO2 puro, como lo hemos dicho. Problema, demasiada proyección, demasiada actividad, demasiada deformidad. Y el problema del CO2 es que para espesores elevados no logramos crear el arco spray. ¿Ok? Tenemos un 7% de CO2 y lo demás en argón. 7% de CO2 tiene actividad, pero podríamos soldar espesores menores de 10 milímetros. ¿Okay? Tenemos un 12% de CO2 para espesores mayores y tenemos el famoso 15% de CO2, que es la mejor mezcla para espesores elevados. E incluso hay mayores mezclas de 20 o un 25% de CO2, los demás argón, para hilos tubulares, donde el hilo tubular, al tener mayor potencia, necesitamos mayor actividad para ayudar a la penetración. Por lo tanto, hay hilos tubulares que de hecho el fabricante recomienda utilización de CO2 puro, pero la mayoría recomienda sobre un 20% de CO2 para que tenga más actividad el hilo tubular. ¿Ok? Continuamos con MAG. Inoxidable. El inoxidable es un metal de gran calidad, donde para poder soldar con hilo continuo, soldadura MAG, necesitamos activarlo. Un 2% de CO2 o un máximo un 5% de CO2 va genial. No mucho CO2, porque si no requemamos mucho el cordón de soldadura. ¿Okay? ¿Podemos mezclarlo con otro tipo de gases? Sí, con helio también podemos mejorarlo, el input térmico para soldar inoxidable para espesores elevados. Pero mayormente es un 2% de CO2 o como mucho un 5% de CO2. No usen CO2 con mayor porcentaje porque vamos a requemar el cordón de soldadura, donde lógicamente afectamos térmicamente la pieza del inoxidable. ¿Okay? Muchos me preguntan, ¿podemos soldar inoxidable con hilo, con argón puro? No te crea un buen baño de fusión, no penetra, de hecho petardaría, porque no tiene actividad. ¿Ok? Así que por lo tanto, un 2% es lo mejor para el inoxidable, o un 5%. Y si lo queremos mejorar para espesores mucho más altos, un poquito de otro tipo de gas. ¿Ok? Una cosa importante, hemos hablado de los gases, pero ¿para qué se utiliza? Es muy importante, proteger el punto de fusión. Es muy importante inertizarlo o activarlo, pero en realidad es proteger el punto de fusión. Como el electrodo revestido, el revestimiento, crea gases, crea una escoria donde protegemos el baño y el punto de fusión del ambiente, el gas se utiliza para ello, ¿no? Para proteger el punto de fusión. ¿Okay? Ahora, importante, hablaremos de cuánto gas tiene que salir por la boquilla o por la tobera en determinado proceso.
Es muy fácil. Por ejemplo, para hilo continuo, pondremos una tablita también donde quedará ahí, le dan al pausa. Muy importante es diámetro de hilo multiplicado por 10 más 2 litros. Es decir, ejemplo, tenemos un hilo de un diámetro de 1 milímetro, lo multiplicamos por 10 litros más 2 litros sería 12 litros por minuto. Así de sencillo. Si tenemos un hilo de 1,6, multiplicamos por 10, son 16 litros, más 2 serían 18 litros por minuto. Multiplicamos el diámetro del hilo que tenemos puesto en la máquina por 10 y le sumamos 2 litros. Muy fácil, si tenemos hilo de 1,2 multiplicado por 10 son 12 litros, más 2 litros, 14. Siempre es recomendable esos 2 litros por si subimos la potencia y tenemos que cuidar, proteger el punto de fusión. No nos pasemos con exceso de gas porque podemos crear turbulencia y al crear turbulencia entraría oxígeno desprotegiendo el punto de fusión. ¿Okay? Tenemos muchos accesorios, ahora lo mostraremos para poder controlar la salida de gas. ¿Okay? Ahora en un minuto lo miraremos. Continuamos con TIC. Muchos me preguntan, ¿y para el TIC? Porque aquí hay una fórmula, pero para TIC, dependiendo de la busa cerámica que utilizaremos, del tipo de difusor, damos más gas o menos. Por ejemplo, un difusor normal con un tungsteno de 1,6, con un difusor, una busa cerámica del número 5, con 6 o 8 litros ya tenemos de sobra, ¿vale? Pero también determina el amperaje. Por lo tanto, si vamos a subir amperaje, cambiamos el tungsteno a 2 o a 2,4 y ponemos una busa cerámica del 10, por ejemplo, 8 o 10 litros tenemos de sobra. Ahora, si vamos a sacar un poco más el tungsteno, damos 2 litros más. Todo depende un poco también de la habilidad del accesorio, depende de muchos factores. Si la busa cerámica es tipo champán o de estas cristales que son anchas, podemos llegar hasta fácilmente 20 o 22 litros por minuto. Recuerden, dependiendo de qué material vamos a soldar en el TIC, tenemos que dar más gas o menos gas. Una soldadura de titanio, por ejemplo, tenemos que proteger tanto en el lado contrario de la soldadura como en el lado del soldador con gas inerte, en este caso argón, pero la salida por la busa cerámica depende de lo que hemos dicho anteriormente. Pero comúnmente entre mínimo 6 litros y un máximo de 20 o 22 litros depende de la busa cerámica. ¿Ok? Mostraremos ahora algunos accesorios de control de litros por minuto de gas. Aquí tenemos algunos accesorios y conexiones para determinar cuántos litros por minuto. El más habitual es este, el típico reloj o manómetro, donde el primer reloj me da la presión que hay en la botella, en este caso me puede dar hasta 200, como mucho 300 bares, es lo que tenemos dentro de la botella, y en el segundo me determina cuántos litros por minuto están saliendo, 5, 10, 15, 20, etcétera, hasta 30 litros por minuto. ¿Ok? Este es el normal, digámoslo de alguna manera. Después tenemos para las botellas íntegras de 300 bares, doble, podemos tener dos máquinas con una botella, y este es el flujómetro, caudalímetro, donde determina la bolita va a flotar en el sitio donde hemos regulado la salida de gas. ¿Ok? Tenemos el enchufe rápido individual, donde aquí determina la salida de gas, con un máximo de 26 o un poquito más de litros por minuto. Van muy bien, estos son geniales. Después tenemos, empezamos por esto, tenemos ya el flujo determinado, en este caso 8 litros por minuto, también enchufe rápido, 8 litros por minuto. Tenemos este de 12 litros por minuto, enchufe rápido, ¿okay? Ya no tenemos que tocar nada. Tenemos esto donde son enchufe rápido, pero de aquí damos más gas o menos gas. Este tendría que utilizar con un accesorio que sería este. Este se utiliza dependiendo del diámetro de hilo, nosotros damos más gas o menos. Donde este flujómetro
una antorcha TIC, lo pongo en posición vertical, aprieto y la bolita subiría hasta los litros que le vamos a dar. ¿Ok? Por lo tanto, este último es regulable. ¿Ok? Espero que les haya gustado este vídeo de la utilización y los diferentes tipos de gases. Dejen su comentario de los próximos vídeos que queráis que hagamos. Muchas gracias a Carburos Metálicos por facilitarnos todos estos tipos de gases donde lo hemos probado en los talleres, hemos podido hacer nuestros cálculos y todos estos tipos de accesorios que nos han facilitado para poder realizar este vídeo. Muchas gracias y desde el equipo Cefosol un abrazo grande a todos.